Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. Policías y militares realizan un operativo en la cárcel de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Hasta el momento son ya más de 7 horas de incursión. Nuestra compañera Mercedes Chávez está en el sitio y nos tiene los detalles a esta hora. Hola, Mercedes. Gracias, Belén. Así es, nos encontramos en los exteriores del CRS de Riobamba y donde se ejecuta un operativo que inició desde tempranas horas de este domingo. En el interior del centro penitenciario, la policía con todas sus unidades élite, la fiscalía y militares tomaron el control de todos los pabellones del centro carcelario. Los internos fueron llevados hacia los patios para en lo posterior hacer un registro de todas las celdas. La incursión de los uniformados aún no finaliza, pero hasta el momento se conoce que se encontró 2 tacos de dinamita, dispositivos móviles y armas cortopunzantes. No se registra ningún tipo de altercado y se desmantela todo tipo de conexiones clandestinas. La seguridad de la operación que se ejecuta en el centro carcelario también se lo hace con equipos tecnológicos de rastreo y una vigilancia aérea por medio de drones. El operativo también contó con la presencia del gobernador de la provincia de Chimborazo y del alto mando policial y militar. Nosotros estamos a la espera del pronunciamiento de los mismos. Mientras tanto, retorno contigo, Belén, a estudios. Buenas tardes. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a estar pendientes entonces de cuáles son los resultados de este operativo. Y en lo que va del 2024, la Policía Nacional ha incautado más de 40 toneladas de droga en varias partes del país. Las autoridades afirman que el alcaloide tenía como destino principal Europa. Enero aún no termina y la Policía Nacional, en conjunto con miembros de las Fuerzas Armadas, ya han incautado más de 40 toneladas de droga a nivel nacional. Esto como parte de los operativos que se ejecutan en distintas partes del país por motivo del estado de excepción. Y es que la estadística habla por sí sola. En el 2023, solo en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se ha incautado más de 72 toneladas de droga. Últimamente entendemos que la dinámica de este delito está cambiando, ¿no? Hay más envío de droga a países europeos y menor cantidad de droga a Estados Unidos, que era lo contrario anteriormente. Y obviamente el patrón, como usted indica, es que está aumentando esta cantidad a estos países, pero justamente nosotros de manera proactiva estamos realizando las investigaciones para reducir esta contaminación y pues obviamente que no se vea afectado el comercio exterior de nuestro país. Según información de las autoridades, en este primer mes del año se ha incautado 30 toneladas en varios puertos de Guayaquil, pero aún hay más. También se han encontrado droga en otras partes del país, como en el reciente caso de Vinces, en donde se encontró 22 toneladas en una finca. También en Esmeraldas, con el decomiso de 3.4 toneladas en un semisumergible. Aquí en lo que va la fecha tenemos incautados 30 toneladas de droga, 160 kilos. Tenemos alrededor de 949 detenidos. Obviamente la mayoría están siendo instruidos ante las autoridades competentes, pues, y ese es un claro ejemplo de la contundencia con la cual la policía está actuando frente a este tipo de delitos. La Policía Nacional afirma que los distintos operativos en el país tratan de minimizar el envío de droga hacia países del exterior. Los operativos militares y policiales continúan realizándose aquí también en la capital. Varias personas fueron detenidas en allanamientos realizados el viernes en la parroquia de San Antonio de Pichincha, al norte de Quito, mientras que en el sur se efectúan controles constantes en medio del toque de queda. Fue en un recorrido de aproximadamente 2 horas al que acompañamos en motocicletas a uniformados de la Policía Nacional previo al toque de queda. Esta vez el punto fue el sur de la capital, específicamente el sector de La Michelena. Este era el panorama apenas a minutos de iniciar el toque de queda. No, porque, o sea, no estamos haciendo nada de malo y no nos parece que nos vengan a hacer estos tipos de... O sea, sí está bien, pero no en la fiesta. Lamentablemente, por generar un rubro económico, estas personas no les indican a los usuarios de que ya tienen que abandonar el centro nocturno, están ya sobre el toque de queda y la policía tiene la facultad de detenerlos. Los uniformados además confirmaron que determinados centros que funcionaban como discotecas, aparentemente también funcionaban como prostíbulos. Esto además que se encontraban a ciudadanos quienes tenían en su cuerpo tatuajes relacionadas a bandas denominadas como terroristas. ¿Está considerado como terrorista? Es el nombre de mi hija. Atrás, señor.
Todas las personas que tienen algún tipo de tatuaje que pertenece a estas bandas terroristas están siendo registrados. Lamentablemente no existe la detención porque no tienen algún tipo de delito. Completamente inseguro, sobre todo la Michelena. En tanto que tras constantes denuncias ciudadanas, varios puntos de San Antonio de Pichincha al norte de Quito fueron allanados. Como resultado, varias personas fueron detenidas. Extraoficialmente se conoce que entre los aprehendidos están 3 personas de nacionalidad venezolana, 3 colombianos y un ecuatoriano. De ellos, uno es menor de edad. Se denuncia microtráfico, estafas, vacunas, se encontró droga. Este es uno de los 10 allanamientos realizados por uniformados de las Fuerzas Armadas aquí en San Antonio de Pichincha, al norte de la capital. 10 puntos donde se encontró gran cantidad de armas, además de sustancias sujetas a fiscalización. Ahora los detenidos están puestos a órdenes de las autoridades competentes y se investiga si pertenecen a bandas terroristas. Operativos como estos continúan realizándose a escala nacional en medio del conflicto armado que se vive en el país. Y en esta tercera semana de estado de excepción, al menos 22 personas fueron asesinadas en sicariatos, atentados y otros crímenes a nivel nacional. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía han realizado más de 46.000 operativos en todo el país. Este viernes 2 personas fueron asesinadas en las calles Ayacucho, entre la 12 y la 13. Según testigos, los sujetos se detuvieron en una luz roja, cuando otros 2 hombres a bordo de una motocicleta se acercaron para dispararles. Son abordados por el lado del piloto por un sujeto motorizado quien acciona un arma automática 9 milímetros, procediendo a abatir tanto al copiloto como al conductor del vehículo. Son 10 indicios balísticos 9 milímetros que se están fijando ya y bueno, vamos a complementarle el sistema de videovigilancia para llegar a obtener más información del causante. Uno de los fallecidos presentaba antecedentes penales y había salido de la cárcel hace poco. La policía mencionó que una de las víctimas trató de escapar antes de ser asesinada. Y en nuestras investigaciones complementarias, aparentemente el contexto es microtráfico y expendio de sustancias ilícitas. Este hecho violento se suma a una lista de al menos una veintena que han fallecido por sicariatos, atentados y otros crímenes delictivos. Hace 3 semanas el país está en un estado de excepción que involucra la ayuda de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional, en donde han realizado más de 46.000 operativos, más de 3.000 personas han sido detenidas y más de 2.000 armas han sido decomisadas. Casi 1 tonelada de clorhidrato de cocaína fue incautada en alta mar a 200 millas náuticas del puerto de Manta. El alcaloide era transportado por una lancha tipo fibra de vidrio con el nombre de Tatiana y estaba custodiada por 3 presuntos pescadores. Vamos a ver. Tenemos un problema técnico con nuestro compañero Daniel Moreira, pero vamos a ver si posteriormente podemos nuevamente hacer contacto con él. Ahora les contamos que 5 fallecidos dejó una balacera en el cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos. El hecho ocurrió cuando las víctimas estaban conversando en las afueras de un domicilio en el sector de La Virgen. 8 personas además resultaron heridas y fueron trasladadas a distintas casas de salud. Las víctimas mortales no registran antecedentes delictivos. Según la policía, los sicarios buscaban a una persona que pudo escapar del ataque. Se han efectuado varios allanamientos, pero aún no existe ningún detenido en este caso. Vamos a revisar otros temas. Constitucionalistas concuerdan en que la consulta popular que impulsa el presidente de la República, Daniel Noboa, sí podría realizarse hasta finales del mes de marzo. La Corte Constitucional se pronunció sobre las preguntas que envió el Ejecutivo. 4 de las 10 preguntas que pasaron el filtro de la Corte Constitucional volverán al despacho de la jueza ponente Carla Andrade para que se realice el control previo de constitucionalidad en un periodo máximo de 20 días, periodo que aún no está en marcha y que empezará a regir una vez que la jueza aboque conocimiento de la causa. En las primeras 6 preguntas que la Corte ha aprobado, que son las preguntas referentes a plebiscito, criterios, la Corte ya
realizó las dos cosas: el dictamen del procedimiento y la constitucionalidad de las preguntas y de los considerandos. En cuanto a las 4 preguntas restantes que se refieren a enmiendas a la Constitución, la Corte ha emitido ese dictamen diciendo que es una enmienda y en consecuencia se va a tomar 20 días para analizar los considerandos. Esos 20 días corren a partir de que nuevamente se aboca al conocimiento de la causa. Es decir, no es que de momento están decurriendo ya los 20 días. Esto debería pasar entre la próxima semana, máximo 2 semanas. Por lo tanto, constitucionalistas aseguran que la consulta popular podría realizarse la última semana de marzo. Una vez que la Corte remita el dictamen, el presidente Noboa deberá notificar al Consejo Nacional Electoral para que este organismo de sufragio llame a elecciones. El Código de la Democracia determina que una vez recibido el dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional, se tiene 15 días para notificar al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral de igual manera 15 días para convocar a consulta popular. En caso de que la Corte Constitucional no apruebe las 4 preguntas mencionadas, estas simplemente no se incluirán en la papeleta. Es decir, no existiría retraso alguno en los plazos ya anunciados. Horas con 17 minutos. Continuamos con más noticias. La agenda legislativa para este año tiene entre sus prioridades más de 40 reformas al Código Orgánico Integral Penal que buscan, entre otras cosas, endurecer penas y reducir beneficios penitenciarios. Pero también hay propuestas en torno al fomento del empleo y la seguridad social. 110 leyes son parte de la agenda legislativa que se ha propuesto aprobar la Asamblea en lo que le resta de su periodo. Si bien es una meta alta, hay prioridades, dicen los legisladores. Por ejemplo, a la par de los proyectos económicos urgentes del gobierno, algo más de 40 reformas al Código Orgánico Integral Penal prevén tenerlas listas antes de tiempo y con el fin de ayudar a combatir el conflicto armado. Al día siguiente del tema del estado de excepción y demás, la Asamblea se reunió y se planteó como meta sacar los temas del Código Penal hasta marzo, es decir, acortar a sus mínimos los tiempos de tratamiento de las leyes. La agenda legislativa se tratará en base a 5 prioridades, una de ellas la seguridad, otra, reforma laboral, la que tiene que ver con el contrato por horas y plazo fijo y las leyes que rigen a los gobiernos autónomos descentralizados. El SRI tiene un trabajo inmenso que hacer, la UAFE tiene otro trabajo inmenso que hacer, pero no lo hacen y ojalá en este periodo el presidente de la República tenga liderazgo suficiente como para hacerles que desarrollen su actividad natural. Encabezando la agenda están las reformas en cuanto a recursos hídricos, el combate a la corrupción, el Código de la Niñez y también proyectos de ley que buscan atender las necesidades del IES y los afiliados. La deuda histórica que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para generar que el cálculo actuarial le permita sostenibilidad al seguro. Esta agenda, que fue trabajada con los delegados de todas las bancadas, abarca también temas como la movilidad humana, el fomento productivo, la creación de universidades, violencia contra la mujer y el fomento del turismo. 26 de cada 100 ecuatorianos viven con $3 al día o incluso con menos. Esto según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC. Según los informes al cierre del 2023, el desempleo y subempleo creció significativamente. Él es Marco, tiene 67 años y desde hace 8 trabaja cuidando vehículos en el sector de la Granda Centeno, al norte de Quito. De una en una cuenta sus monedas para ver cuál fue su ganancia. Hoy está preocupado, por ejemplo. No le fue bien. Sí, me asomo en la sombra y camino, me bajo y subo y como $8. Dice que cuando los días están buenos gana entre $7 y $8, pero cuando no, no llega ni a 3. Y eso complica su situación, pues en arriendo paga alrededor de $70. Se moviliza a diario en bus y a eso hay que sumar su alimentación. Pasa una señora por aquí vendiendo a $2.50 el almuerzo. Ya. Todos los días pasa. Don Marquito, como le llaman sus allegados, hoy es parte de las frías estadísticas, pues según el último reporte del INEC, 26 de cada 100 ecuatorianos viven con $3 o menos al día. Roberto Castillo es director ejecutivo de esta entidad y él explica que en Ecuador se considera que una persona está en condición de pobreza cuando vive con menos de $90 al mes. La complejidad de la pobreza se expresa, tiene un rostro. Es principalmente un rostro de Sierra Central, específicamente. Está en la parte rural,
cerca de 4 de cada 10 ecuatorianos viven en condiciones de pobreza. Según el funcionario, actualmente el 26% de ecuatorianos vive en situación de pobreza, lo que equivale a 4.8 millones de ciudadanos. Mayormente entre los afectados están mujeres, la población indígena y parte de la Amazonía. Él explica que uno de los detonantes para estas alarmantes estadísticas es la inseguridad ciudadana. Si el gobierno central, por ejemplo, tiene más recursos en esta situación que es tan compleja, esos recursos obviamente también van a ayudar a combatir la inseguridad. Pero mientras estas cifras son monitoreadas y actualizadas constantemente, ciudadanos como Marco esperan que los días sean mejores, que haya trabajo y con ello ganar más de $3 al día. Tras la solicitud de Ecuador al gobierno estadounidense de otorgar a los migrantes ecuatorianos del TPS o estatus de protección temporal, expertos aclaran que de aprobarse, este beneficio solo se aplicaría a los migrantes que ya viven en los Estados Unidos. El conocido TPS o estatus de protección temporal en los Estados Unidos podría ser una realidad para los migrantes ecuatorianos, pues según lo anunció Cancillería, Ecuador ya envió la solicitud formal al gobierno estadounidense. Por el estatus de conflicto armado no internacional, podemos solicitar a Estados Unidos y esperamos que esto se pueda tramitar en los próximos días. ¿Pero qué implica este TPS? Básicamente este beneficio regulariza de 6 a 18 meses a los migrantes en Estados Unidos, permitiéndoles trabajar y evitando que sean detenidos o deportados. Sin embargo, esta no es una regularización definitiva. Así lo explica Belén Albuja, especialista en migración. Los Estados Unidos ha presentado esta figura legal. Esto ha ayudado a las personas que no puedan regresar a sus países de origen protegidos legalmente mientras su país vuelve a retomar circunstancias de paz. Pero el TPS no aplica para todos los países, sino que tienen que estar viviendo alguna de estas situaciones: un conflicto armado en curso, un desastre natural o condiciones extraordinarias o de carácter temporal. En el caso de Ecuador, este ya aplicó en 2016 luego del terremoto, en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, fue negado. Ahora, para acceder al TPS, los migrantes deberán cumplir ciertos requisitos, entre ellos comprobar que son ecuatorianos, estar físicamente en los Estados Unidos, no tener condenas penales o antecedentes criminales, entre otros. El individuo aplica siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, va a pasar alrededor de 4 o 6 meses para que el gobierno de los Estados Unidos emite un permiso de trabajo. Tenemos que ser positivos, pero prudentes, todavía no ha sido aprobado. Actualmente otros países de la región ya gozan de este beneficio, por ejemplo El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, por lo que migrantes se han unido para solicitar esta medida que beneficiaría a los 2.4 millones de ecuatorianos que actualmente están en Estados Unidos. El proyecto de ley sobre el incremento del IVA pasó a segundo debate en la Asamblea Nacional. La bancada proponente afirma que se han incluido varias observaciones y también nuevas propuestas. Finalmente, el Pleno del Legislativo inició con el primer debate del proyecto de ley para incrementar el IVA y con ello enfrentar el conflicto armado interno, así como la crisis social y económica que enfrenta actualmente el país. Valentina Centeno, legisladora ponente de esta iniciativa, destacó que el proyecto de ley, tras un análisis, ha experimentado cambios significativos, ya que 8 propuestas de distintas bancadas han sido incorporadas, como la contribución de utilidades extraordinarias de las empresas, que presentaron un incremento exorbitante en sus utilidades, se les cobrará el 5%, excluyendo a las MIPYMES. Eso además que la legisladora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional señaló que se han incluido 4 nuevas propuestas, entre las cuales se destaca una contribución especial a las utilidades de la banca, que nos permitirá tener una recaudación de cerca de $200 millones, dividido en 3 grupos. Un 15% para aquellos bancos que tuvieron utilidades netas de menos de $50 millones, un 20% para aquellos bancos que tuvieron utilidades netas de menos de 100 millones y un 25% para los bancos que tuvieron utilidades de más de $100 millones. No obstante, desde el correísmo se mantienen en su postura. El legislador Blasco Luna asegura que el aumento del IVA no es la alternativa, por lo que ha presentado un informe de minoría, explica, con el que se alcanzaría más de $2.000 millones. Al 5% dice el artículo 162. Nosotros planteamos que por 2 años se suba al 6% y tendremos una recaudación que bordeará
los 600 a 700 millones de dólares. Desde la bancada del PSC dicen que más allá de no estar de acuerdo con la propuesta de incrementar el IVA, han presentado un informe ante la comisión para llegar a la meta de los más de 1.000 millones de dólares que se necesitan. Se refiere a una contribución especial. Una contribución especial que va a permitir que se la aplique en el año 2024 y en el año 2025, no de manera indefinida como sería el incremento del impuesto. Y que respaldan plenamente al Ejecutivo, asegura Tayano. De esta manera es como el tercer proyecto económico urgente enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa, al Legislativo, inició con la cuenta regresiva y aún está en el limbo si es que contará con los votos suficientes para su aprobación. La noche de este sábado, el Consejo Nacional Electoral resolvió cancelar al movimiento político Mover, antes conocido como Alianza País, debido a que no obtuvo el 4% de votos válidos en las dos últimas elecciones, es decir, no obtuvo lo mínimo requerido por la ley. Alianza País fue el movimiento con el que el expresidente Rafael Correa alcanzó la presidencia en varias ocasiones y vio su declive en 2018. Ahora quedan 16 movimientos y partidos políticos legalmente constituidos. Ante los rumores de una posible fuga de Jorge Glass de la Embajada de México, la Cancillería ecuatoriana se pronunció en su cuenta de X y aseguró que el ex vicepresidente sigue en esa sede diplomática. Las autoridades ecuatorianas hicieron un requerimiento formal a la embajada que informó que Glass permanece en calidad de huésped. Sin embargo, se reforzó la presencia policial en los exteriores. Esmeraldas registra 15 días sin muertes violentas como resultado de las operaciones investigativas y tácticas que realiza la Fuerza del Orden en esa provincia. Un equipo de Teleamazonas acompañó a los uniformados en varios allanamientos en los que se detuvo a 3 personas por los delitos de extorsión, secuestro y microtráfico. Grupos élites de la policía llevaron a cabo un fuerte operativo para desarticular una red terrorista responsable de múltiples casos de secuestro, extorsión y robo en la provincia de Esmeraldas. Esto es el resultado de una exhaustiva investigación que se prolongó durante semanas. Al sentir la presión dentro del Cantón Esmeraldas, de acuerdo a las ejecutorías que están realizando las fuerzas de seguridad, han tratado de fugar. Han huido a lugares periféricos, a esconderse, a ocultarse, pero nosotros estamos realizando nuestras actividades para dar con el paradero de estas personas. ¿Pero quiénes son estas personas? Son personas vinculadas posiblemente al GDO, los tiguerones, ¿sí? Con todas las medidas de seguridad participamos en estos allanamientos para constatar estas acciones emprendidas por las fuerzas del orden para combatir el crimen en esta provincia. Un primer operativo se desarrolló en una finca ubicada en la parroquia Timbre, en el Cantón Esmeraldas. Catalogado por el señor presidente de la República en su decreto ejecutivo, y pues lo que hacemos nosotros es ubicarlos para que respondan ante la justicia por sus actos. En este momento hemos realizado un allanamiento en el cual se ha localizado explosivos, munición y otros indicios, los cuales servirán de elementos de convicción para las autoridades para dar su justo desenlace a estas. Aquí estos delincuentes secuestraron a una familia y luego se adueñaron de la vivienda. Al tema de extorsiones. En este lugar donde nos encontramos, justamente hace aproximadamente unos 5 meses, una familia fue secuestrada. Le estaban pidiendo fuertes cantidades de dinero, este mismo grupo, y ahora, oh sorpresa, estos señores se encuentran aquí ocupando la casa de la persona que lastimosamente tuvo que fugar. O sea, los dueños de esta vivienda dejaron abandonada su casa por miedo. Así es, por miedo, por temor, por el terror que infunden estas personas. Como resultado de este primer caso, la detención de 2 hombres, los uniformados incautaron armas, panfletos con los que extorsionaban a sus víctimas, explosivos y otros elementos relacionados con varios delitos. Esmeraldas tiene que saber que tenemos el apoyo del mando institucional, se han enviado grupos tácticos, como lo puede ver usted aquí, hemos sido reforzados con personal altamente capacitado, con insumos materiales, con logística, que es justamente para dar respuesta a la ciudadanía ante esta guerra que estamos viviendo. De forma simultánea, en Atacames también se allanó una vivienda y se detuvo a una mujer por microtráfico y otros delitos. Obviamente en la audiencia hay que pasarla, hay que sustentarla con las evidencias, con las pruebas que se tienen, y el juez debe inequívocamente confirmar la detención.
Estas acciones policiales se han duplicado desde que el gobierno decretó el estado de guerra y han permitido en los últimos días que no hayan muertes violentas en esta provincia. El trabajo en conjunto, el bloque de seguridad siempre dando frutos y ahí está el resultado. El mensaje es claro, dicen las autoridades, están decididas a enfrentar y erradicar cualquier forma de violencia y criminalidad que tiene en zozobra a Esmeraldas. Revisemos más noticias, amigos. En Santa Elena, a través de labores de inteligencia policial y militar, se detuvo a una banda dedicada al robo y tráfico de combustible que extraía este material a través de un túnel. El monto asciende a $50,000 aproximadamente. Un tanquero con capacidad para 10,000 galones se abastecía de diésel en el medio de una vía de segundo orden en San Vicente, provincia de Santa Elena. Mediante labores de inteligencia policial, militar e investigaciones de la unidad de hidrocarburos, se logró ejecutar un operativo el cual dejó como resultado 6 personas detenidas, quienes desde una manguera acoplada a la tubería del poliducto extraían combustible de manera ilegal. La logística que utilizaban es el tanquero de 10,000 galones y 2 vehículos más que utilizaban para la movilización. Este momento ya es puesto a órdenes de autoridad competente para proseguir con las investigaciones en coordinación con Fiscalía. Posteriormente, los uniformados allanaron un galpón ubicado en la vía Vallenita-Capáez, donde se encontró una cisterna que conducía a un túnel de aproximadamente 150 metros. Las conexiones yacían desde el poliducto y desembocaban en un tubo desde donde cargaban los camiones, dejando 7 personas detenidas. Realizaban en una forma directa la obtención de este líquido, el cual era transportado mediante mangueras hasta los camiones y posterior realizaban la trayectoria sobre la ruta del Espóndilos a diferentes, se podría decir, lugares en donde iban a realizar la venta de este combustible. Fuimos alertados de que había un presunto robo de combustible en el sector de Baños de San Vicente y enviamos un equipo de combate a este punto para que proceda junto con Policía Nacional a tomar el procedimiento. Según la Policía Nacional, la desarticulación de esta banda dedicada al tráfico de combustible deja 13 detenidos en total. Además, este sería un gran golpe a la delincuencia organizada, puesto que sustraían aproximadamente 6,000 galones diarios, ocasionando un perjuicio al Estado de $300,000 mensuales. A esta hora vamos a hacer contacto con nuestro compañero Jairo Jacome, quien se encuentra en la reserva El Ángel, para darnos los detalles del incendio forestal que ha consumido ya más de 250 hectáreas desde el miércoles. Hola Jairo, cuéntanos qué ocurre a esta hora. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Las brigadas trabajan contra el tiempo prácticamente, incluso contra el temporal, el fuerte tiempo que sigue acrecentando este gran flagelo. Se habla de más de 200 hectáreas que han sido consumidas en 4 días de este incendio. Al momento podemos observar cómo ha afectado este flagelo acá en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel. Son frailejones, son pajonales, es vegetación nativa que ha sido afectada. Aquí en este punto se ha montado ya lo que es la brigada del Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Riesgos y unidades que están trabajando para sofocar el incendio. Precisamente contamos ya con la presencia del representante de gestión de riesgo zonal, Jimmy Marcillo, si nos puede informar el trabajo que se viene realizando. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, Jairo. Muchísimas gracias por la entrevista. Sí, en efecto, hemos movilizado varios recursos a nivel nacional. Tenemos ya desplegado varias brigadas de incendios forestales, tanto del Distrito Metropolitano de Quito como de Riobamba, que también nos están colaborando. Es decir, dentro de estas 2 brigadas tenemos un total de 60 combatientes forestales que nos están apoyando acá en la provincia del Carchi. Aparte de eso, también tenemos ya activados los 6 cuerpos de bomberos de la provincia y 2 cuerpos de bomberos de la provincia de Imbabura. Es decir, tenemos el soporte y el apoyo del nivel zonal desde el Distrito Metropolitano de Quito, desde el señor comandante Cárdenas, que ha sido muy gentil
gentil y nos ha apoyado y nos ha colaborado para poder tener todo este contingente tecnológico y también el contingente humano para soportar toda esta situación que tenemos acá en la provincia. Y precisamente sí contamos con el representante de lo que es Cuerpos de Bomberos, nos ayuda con su nombre y la compañía a la que representa, por favor. Bueno, muchas gracias. Cristian Moscoso, jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo. Infórmenos cómo está la circunstancia, cuánto se ha consumido y cuánto se ha podido controlar. Bueno, presumimos que alrededor de 900 hectáreas hasta el momento. Lógicamente hemos intentado controlar la mayoría de la vegetación, entre esos el bosque de Polilipes en sí. También hemos tratado de cuidar las aguas, las fuentes de agua. Y bueno, hemos venido trabajando prácticamente ya con sería el tercer día. ¿Cuánto es lo perdido, plantación nativa, incluso tanto flora y fauna afectada? Bueno, sin duda, como usted ya dijo, pues el principal es frailejón, es paja, también hay mortiño, hay algunas especies endémicas de aquí mismo del lugar y lastimosamente pues esto contamina también, ha hecho daño a los animalitos, ¿no? Entre esos nuestro principal sería el cóndor, tenemos ojos y anteojos, tenemos conejos, tenemos zorros, tenemos venados, tenemos alpacas, entonces eso ha hecho que tratemos de pedir apoyo y de seguir trabajando en esto. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Esta es la participación pues de quienes se encuentran trabajando aquí en la zona. Observamos el área afectada, son grandes extensiones, más de 200 hectáreas que se han consumido, tanto vegetación como flora aquí, flora y fauna en esta zona de la Reserva Ecológica El Ángel. Continúan las brigadas trabajando, lamentablemente el tiempo, el fuerte sol no aporta y también el viento a que se consigan los objetivos deseados. Pero esta lucha continúa contra el flagelo con bomberos tanto de aquí, de la provincia de Carchi, el apoyo también de Pichincha y también tenemos conocimiento, estarían apoyando otras provincias más. Se podría realizar posiblemente un COE provincial aquí en esta zona para seguir tomando acciones en beneficio de la naturaleza. Este es nuestro informe que tenemos aquí al momento desde la Reserva Ecológica El Ángel. Continúan en estudios con más. Buenas tardes. Muchas gracias, Jairo, y esperamos que se logren sofocar las llamas de manera pronta. Y preste mucha atención porque la vía Aloac-Santo Domingo está cerrada debido a un deslizamiento de tierra. Así lo informó la prefectura de la provincia de Sáchila mediante un comunicado publicado en su cuenta de X. En tanto, el sistema integrado ECU 911 detalló que el deslizamiento se registra en el kilómetro 83 de la vía, por lo que está totalmente cerrada desde el peaje hasta el obelisco de Aloac. Las autoridades recomiendan tomar precauciones y vías alternas. El subtrópico de la provincia de Cotopaxi de a poco retoma su actividad turística. La crisis social del país afectó a este sector, en donde precisamente esa es una de las principales fuentes de ingreso. Los comerciantes buscan retomar la normalidad con prontitud. El cantón La Maná se caracteriza por su actividad turística. La crisis social afectó a este lugar mágico, perjudicando a miles de personas por la falta de visitantes. Fue uno de los cantones golpeados por este tipo de inseguridades, pero gracias a la intervención del gobierno se nota que ha habido una evolución para mejor dentro del cantón. Se respira ya mayor tranquilidad y eso hace que el turismo regrese. Ahora La Maná es fuente de turismo, fuente de riqueza gastronómica, fuente de riqueza natural. La parte hotelera también fue otro de los sectores afectados. Algunos emprendedores han paralizado su desarrollo por la emergencia. Ha sido un golpe muy duro para todos los establecimientos, creo yo, no solo de aquí del cantón, sino de las diferentes provincias. Pero con la bendición de Dios estamos restableciéndonos. Los jóvenes en el cantón La Maná buscan aprovechar el tiempo de la mejor manera para no caer en malos pasos en la sociedad. Ayuda a la juventud a desarrollar sus habilidades en lo que es una patineta y ayuda bastante a lo que es los jóvenes a alejarse de lo que es el mundo de las drogas. El turismo se va reactivando en el subtrópico de Cotopaxi. Los prestadores de servicios se innovan y se preparan para el próximo feriado de carnaval. Nuestra especialidad es el ceviche.
y como es lo que más nos hemos caracterizado. Pero ahorita estamos ingresando nuevos platos, por ejemplo, los encocados, las conchas asadas. Tenemos el costo del ceviche básico, que es una proteína, es de $5.50. De ahí el marinero, que es el completo, $8.50. Es mucho más económico que en la playa. Los visitantes pueden acceder con cortes premium desde $7.50 en adelante, cordón blue, mariscos como los encocados, los camarones al ajillo, camarones apanados, tilapias fritas, tilapia asada. Servicios de cabañas al estilo glamping. Tenemos una extensión más o menos de 3 hectáreas donde tenemos un orquidiario, una piscina, tenemos una piscina también de piedra, un área totalmente natural. En La Maná, la seguridad se siente en las calles, siendo un pilar importante para retomar la actividad turística. También el sector turístico y comercial de Guaranda, en la provincia de Bolívar, busca reactivarse, ya que este cantón se encuentra en semáforo verde. Pese a la suspensión de los eventos que habían previsto para carnaval, se planifican otras actividades para atraer a los turistas. El destino preferido para muchos en el feriado de carnaval es Guaranda, en la provincia de Bolívar, hasta donde llegan alrededor de unos 200,000 visitantes cada año, atraídos por sus manifestaciones culturales y eventos masivos, los cuales este año no fueron autorizados por la gobernación. Por ello, se busca otras alternativas para poder reactivarse económicamente. Así nos cuenta el alcalde Inti Yumbay. Y por eso en cada esquina, en cada sector, en cada barrio vamos a articular actividades que de una u otra forma mitiguen la pérdida que van a tener nuestros guarandeños que han realizado algún tipo de inversión. Esto ha motivado a los emprendedores para generar eventos y promociones para poder brindar una agenda de actividades para quienes visitan la ciudad, ya que con varios meses de anterioridad realizaron inversiones. Vamos a hacer lo que son platos típicos de aquí. Vamos a estar ofreciendo lo que son los chihuiles, chicha, fritada, el caldo de tripas. Porque la inversión es propia, o sea, es bajo el peculio de cada uno de los emprendedores, porque el emprendedor es un soñador. En el sector hotelero también se prepara para recibir a los turistas con la amabilidad propia del guarandeño. Entonces nosotros como hotel en ese sentido estamos incentivando al turista a que visite, camine tranquilo por la ciudad. Nos mantenemos nosotros con los mismos precios que tenemos todo el año. Por temporada de carnaval no subiremos los precios, entonces ese es el incentivo que nosotros brindaremos al turista. Además, durante el feriado, los museos, miradores y lugares turísticos estarán habilitados para que usted pueda visitarlos.